Manuel Moreno y Argumosa se casó con Ana María Valle, una de las pocas mujeres que sabía leer y escribir en la Buenos Aires colonial. De ese matrimonio nació el 23 de septiembre de 1778 Mariano Moreno. Creció en un hogar de clase media, con casa propia y esclavos, en los Santos de San Telmo. Desde joven mostró un interés excepcional por el estudio, aunque sus recursos eran limitados, asistió a la Escuela del Rey. Luego, al Colegio de San Carlos, donde pudo participar como oyente. El fraile Cayetano Rodríguez le permitió acceder a la biblioteca del convento y allí comenzó a formarse de manera autodidacta. Lejos de resignarse, esas limitaciones lo empujaron a ir más lejos. En noviembre de 1799 emprendió un viaje de más de 2 meses hasta Chuquisaca, uno de los principales centros intelectuales del Alto Perú. Allí cursó estudios de teología y posteriormente se formó en Derecho, carrera en la que finalmente se doctoró. Durante esos años entabló una profunda amistad con Matías Terraza, quien le abrió las puertas de la biblioteca y de círculos de debate. En ese ambiente se empapó de ideas críticas, desde los planteos de Juan de Solorzano Pereira sobre la igualdad de los criollos hasta las denuncias de Villalba contra la brutal explotación indígena en las minas. También fue en Chuquisaca donde entró en contacto con las ideas de Rousseau y su concepción del hombre libre por naturaleza. En 1802 emprendería a Potosí, donde quedó profundamente impactado por las condiciones inhumanas en las que trabajaban los indígenas en las minas. Aquella experiencia marcaría para siempre su mirada política y social. 2 años más tarde encontraría el amor en Charcas. Se enamoró de la joven María Guadalupe Cuenca, una chica destinada por su familia a la vida de convento. Contra todo pronóstico, se casó y al poco tiempo nació su hijo conocido como Marianito. Fue una de las historias románticas más intensas del Río de la Plata. Entre 1803 y 1804 realizó prácticas en el Estudio Jurídico de Agustín Gascón. Allí asumió la defensa de comunidades indígenas frente a los abusos de los patrones. En sus alegatos acusaría directamente a funcionarios coloniales, incluyendo al intendente de Cochabamba y al alcalde de Chayanta. Esto le granjeó enemigos poderosos que comenzaron a presionarlo. Para proteger a su familia, decidió regresar a Buenos Aires. Ya instalado, retomó su carrera como abogado. Sería nombrado relator de la Real Audiencia y asesor del Cabildo de Buenos Aires, cargos que le permitieron observar de cerca el funcionamiento del poder colonial. Fue testigo directo de las invasiones inglesas de 1806, sobre las que al respecto escribiría: yo he visto llorar a muchos hombres por la infamia con que se les entregaba, y yo mismo he llorado, por más que otro alguno, cuando vi entrar a los ingleses apoderados de mi patria. Tras las invasiones, Buenos Aires quedó dividida en dos sectores muy marcados: aquellos que defendían el monopolio comercial con España y el sector ganadero, que impulsaba la apertura del comercio para poder ampliar los mercados. En 1809 asumiría el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, en un contexto muy crítico. España estaba envuelta en las guerras contra Napoleón. Por lo tanto, el comercio se encontraba prácticamente paralizado, lo que significaba que las rentas aduaneras, principal ingreso de Buenos Aires, se desplomaran. Como respuesta, Cisneros habilitó el comercio con Inglaterra, lo que provocó un fuerte rechazo del sector monopolista. Moreno intervino públicamente defendiendo el libre comercio y argumentando que esto fortalecería la economía local y que también implicaría un beneficio para España. En este contexto, comenzaría su acercamiento definitivo hacia el sector revolucionario del Río de la Plata. Aunque no tuvo un rol protagónico en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, 3 días después la historia cambiaría bastante. El 25 de mayo, Mariano Moreno sería designado como secretario de Guerra y Gobierno de la Primera Junta. Desde ese cargo impulsó profundas reformas. Se abrieron puertos al comercio, se redujeron los derechos de exportación y se redactó un reglamento comercial.
Fundaría la biblioteca pública y crearía uno de los diarios más reconocidos de la historia argentina, la Gaceta de Buenos Aires, quien dirigiría personalmente. En su primer número, escribiría al respecto de las tierras del virreinato, describiéndolas como un pueblo laborioso, digno de gobernarse a sí mismo. El 27 de mayo de 1810, la Junta envió una circular invitando a las provincias del interior a enviar a diputados. Al mismo tiempo, ordenaría el arresto del ex virrey y de varios de sus funcionarios para evitar su ida hacia Montevideo, lugar donde los realistas no reconocían a la Junta. También sofocarían una insurrección encabezada por el ex héroe de las invasiones inglesas, Santiago de Liniers. Cuando Francisco de Ortiz de Ocampo, encargado de sofocar la rebelión, se negó a ejecutarlo a Liniers, Moreno reaccionaría con furia diciendo: ¿con qué confianza encargaremos grandes obras a hombres que temen de una ejecución? Y le pasaría la directiva a Juan José Castelli, quien la cumpliría el 26 de agosto. En julio del mismo año, la Junta le encargó a Moreno la redacción de un plan de operaciones para unificar los objetivos de la revolución. Presentado en agosto, el documento planteaba la independencia absoluta, el uso de engaños políticos fingiendo lealtad a Fernando VII y la promoción de insurrecciones tanto en la banda oriental como en el sur de Brasil. También planteaba la expropiación de la riqueza española para financiar industrias, fábricas y fortalecer la navegación. Moreno sostenía que la revolución no podía sostenerse sin medidas radicales. Estas posturas generaron apoyos, pero también fuertes resistencias. Cornelio Saavedra y su sector buscaban conservar el orden social existente, lo que provocó un choque frontal con Moreno. La tensión estalló tras la victoria de Suipacha, cuando en la celebración del regimiento de patricios, el capitán Anastasio Duarte brindaría por el primer rey y emperador de América, don Cornelio Saavedra, y ofrecería a su esposa una corona de azúcar para adornar la torta que había preparado. Al enterarse, Moreno decretó el destierro de Duarte, prohibió cualquier brindis o aclamación a funcionarios públicos y eliminó los honores especiales del presidente de la Junta. Desde ese momento, la convivencia política se convirtió imposible. La relación había tocado un punto de no retorno. Saavedra logró entonces que los diputados del interior que se incorporaban fueran incorporándose al Poder Ejecutivo y no al prometido Congreso Constituyente. Finalmente, para apartar a Moreno, lo enviaría a Europa con una misión de compra de armamento y se le permitió viajar con su hermano y con los fondos que fueran necesarios para mantenerse en Londres. Moreno partió rumbo a Europa en la fragata Fama el 24 de enero de 1811. Enfermo y debilitado, comentó durante el viaje a quienes lo acompañaban: algo funesto se anuncia en mi partida. 15 días después de que Moreno emprendió el viaje, el gobierno porteño tomó una decisión difícil de explicar. A través de un documento le asignó exactamente la misma misión a un tal señor Curtis, aclarando en su artículo 11 que éste debía asumir sus funciones en caso de que el doctor Moreno hubiere fallecido o no se hallara en Inglaterra por fuerza mayor. Al mismo tiempo, su esposa Guadalupe recibió un paquete anónimo con ropa de luto en su interior. Esta, ante la desesperación y el no entender el mensaje que le querían dar a través de este paquete anónimo, comenzó a enviarle fogosas cartas a su marido, quien nunca las recibió, ya que Moreno, el 4 de marzo de 1811, tras ingerir un extraño medicamento indicado por el capitán del barco, nunca llegó a leer ninguna de las desesperadas cartas que su esposa le había escrito. Su cuerpo
Fue arrojado al mar y envuelto en una bandera inglesa. Tiempo después, Cornelio Saavedra diría: fue necesaria tanta agua para apagar tanto fuego.